En esta entrevista, como en todas las demás, estamos haciendo un preámbulo para explicar un poco sobre cuál es el contexto de la entrevista con el candidato. Si quieren saltarse directo a la entrevista, pueden nada más mover la barbita de YouTube y pasar adelante. Esto es una entrevista, parte del ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la plataforma de Apolítico, que es una plataforma del medio independiente No Pasa Nada. Yo soy Pedro Cercone, el cofundador de No Pasa Nada. Y yo soy Kenneth Baldí, periodista y productor de la plataforma. Yo soy Anastasia Molina y soy periodista y productora en No Pasa Nada para este proyecto de Apolítico. Ok, entonces hoy tenemos la entrevista con Fabricio Alvarado, una entrevista controvertida y tal vez esperada por la audiencia de No Pasa Nada y audiencias en generales. ¿Qué pensaron de la entrevista con Fabricio? Me levantó preguntas en cuanto a las habilidades políticas de los diferentes candidatos. Una señal de eso es, ¿verdad? Si te salís de tus casillas, si te enojas, creo que eso dice mucho de un candidato. Estoy de acuerdo. A veces me preocupaba cómo usaba su discurso para decir algo, pero a la vez no decir nada. Como que siento que... Y eso puede llegar a confundir mucho a las personas, ¿verdad? Sí, antes de empezar, creo que es importante dar a ver que esta entrevista en especial, y viendo que es la primera entrevista que estamos presentando, se siente como una entrevista particularmente tensa, enfrentativa, tal vez, y que no es algo que notamos con ningún otro candidato y que fue algo que se marcó la diferencia desde el principio de la entrevista hasta el final de la entrevista. Teníamos un límite de tiempo muy conseguido, tal vez es el límite de tiempo más específico que nos han dado y fue el límite de tiempo en el cual más nos presionaron hacia el final de la entrevista para terminar, para tal vez si nos ven un poco acelerados hacia los últimos minutos de la entrevista. Me gustaría aclarar que no es porque estábamos tratando de entrometernos o como ser irrespetuosos con el entrevistado, pero es que a donde se alargan las respuestas teníamos a los asesores detrás de cámaras levantados, presionando, viendo el reloj, hablando entre ellos, señalando el tiempo, lo cual obviamente presenta una situación en la que hay que hablar un poco más rápido, hay que interrumpir un poquito más, hay que presentar, ¿verdad?, un diálogo un poco más enfrentativo para llegar a esas respuestas a las que estábamos dando muchas vueltas. Y esto es algo que no van a ver en ninguna otra entrevista, porque ningún otro candidato nos pidió ese límite de tiempo y todos se extendieron con mucha tranquilidad y mucha facilidad. Fabricio fue el único que realmente se vio apresurado para salir de la entrevista. ¿Sabes qué también vale la pena señalar? O que me gustaría comunicar: su dependencia al celular. ¿Es otra cosa? Sí. Súper importante. Eso. De hecho, fue el único hasta el momento que esté como con un apoyo de ese tipo. Y también lo que decía Kenneth, de ese enojo, o que se relaciona también con lo que decía Pietro, de que nos ven un poco más exaltados y como tratando de verdad, como un poco interrumpiéndolo y así, pero no es por falta de respeto hacia él y más respeto hacia los otros, sino que realmente él estaba muy exaltado también. Entonces era un poco difícil si no lo hacíamos así. Sí, creo que claramente eso se nota porque al principio siempre nosotros estuvimos como calmados, inclusive cuando él estaba enojado. Sí. Y fue ya hasta, ¿verdad? Porque llega un punto en el que dice: y no te dejan hablar, y no te dejan hablar, y no te dejan hablar, y no te dejan hablar. Y no dicen de que nada. hay que meter el caballo porque no hay forma, ¿verdad? Ya ahí es donde... También es mucho la velocidad misma con la que él habla. Una cosa que ha marcado mucho la diferencia entre todos los candidatos. Fabricio habla muy rápido y si la pregunta es sobre un tema, él se cambia muy rápidamente a 3 o 4 temas, por lo cual vos tenés que frenar la conversación, no porque quieras interrumpir lo que está diciendo, pero es porque ya se está yendo tan largo de la pregunta original que querés volver a traerla de vuelta. Entonces, cuando estén viendo la entrevista, pongan atención a eso, que muchas de las intromisiones que hacemos es: está bien, pero no hablemos del gobierno de Carlos Alvarado, está bien, pero no toquemos el tema de empleo, sino que volvamos de nuevo a la pregunta. Y sí, lo que dicen ustedes del celular, es el único que tiene una comunicación constante con los asesores durante la entrevista. Y bueno, van a ver, tiene el celular presente, lo lee durante la entrevista y detrás de cámaras los asesores están en comunicación constante con él. Todos disclaimers que me parecen importantes de hacer porque marcan la diferencia entre esta entrevista y las otras, que yo creo que es importante porque, de nuevo, entendemos que hay muchos cuestionamientos de por qué se hizo así, por qué se siente así, y esta en específico se siente muy marcada la diferencia a las otras entrevistas. Pero bueno, pasemos a la entrevista ahora.
Ok, buenísimo. Bueno, Fabricio, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por venir a hablar con nosotros. Nos parece súper importante, como Pietro estaba diciendo, este diálogo también con nuestra audiencia y con, ¿verdad?, la gente de nuestra edad. Para empezar, hemos hecho esta pregunta a todos los candidatos, o planeamos en hacerlo, los que faltan. Hemos visto su currículum, su experiencia profesional, fue en el periodismo como reportero de sucesos y presentador. Sin embargo, no finalizaste esta carrera. Luego en la música se desenvolvió como cantante, productor, eventualmente como predicador religioso, y en una ocasión sirvió como diputado, en donde solo 2 de sus proyectos se convirtieron en ley. Entonces nosotros queremos preguntarle, para empezar esta entrevista, si usted considera que tiene la experiencia para ser presidente. Claro que sí, y le voy a decir por qué. 2 proyectos se aprobaron en el periodo en que fui diputado, pero posterior a mi salida se han aprobado tal vez 4 o 5 proyectos más en esta legislatura, o en este periodo más bien, de los que yo presenté. Participé en la elaboración en conjunto con otros diputados de muchos otros proyectos que también se aprobaron. Es decir, ese análisis, que no sé de dónde lo sacaron, pues básicamente habla de los proyectos que yo presenté en solitario, pero en muchos otros proyectos, que fueron más de 100 creo, participé con otros diputados y fueron aprobados también. El número no lo tengo exactamente. Pero más allá de eso, creo que la experiencia va más allá del haber participado o no en un cargo específico. Yo fui periodista por 11 años, en ese tiempo recorrí el país también en mis otras actividades, y también cuando no trabajaba en el periodismo, en el medio que trabajaba, que fue el Repretel, después de salir de ahí, igual recorrí el país con otros proyectos de comunicación en los que trabajé. Dicho sea de paso, también después de mi salida en la Diputación y de haber participado en la campaña política del año 2018, pues como todos ustedes conocen, fundamos el Partido Nueva República para octubre de ese año, y pues eso nos permitió volver a recorrer el país, esta vez de varias maneras. La primera de ellas, en la construcción del partido, visitando cada uno de los cantones para cumplir con los requisitos del tribunal. Luego para las elecciones municipales, donde participamos con 76 cantones, o participamos en 76 cantones con candidaturas, y eso nos permitió recorrer el país, conocer la problemática de los cantones, y pues consolidar un liderazgo, porque más allá, y debo decir, usted hace mucho énfasis en el tema de la carrera, y yo creo que en este país todos tenemos claro que pues los más preparados y los que tienen muchos títulos no nos tienen precisamente en las mejores condiciones. Y lo que se ha consolidado en Nueva República a través de este servidor, y no solo a través mío, sino a través de los que me acompañan, es un liderazgo fuerte, un liderazgo que pues en el que confía muchísima gente, gracias a Dios, y que pues yo creo nos va a permitir no solo gobernar bien, sino que ya nos ha permitido conformar un equipo muy sólido de 16 equipos programáticos. Yo creo que eso no lo hace cualquier líder en este país, construir y liderar 16 equipos programáticos en diferentes temas: economía, infraestructura, el tema social, el tema de la seguridad, el tema de ciencia y tecnología. Hemos estado trabajando en todos los temas durante meses, y eso es lo que nos ha permitido construir la propuesta que estamos presentando para esta elección 2022-2026. A mí me parece, Fabricio, nosotros, como mencionó, este trabajo en periodismo y recorrió el país. Nosotros de la misma manera, el año pasado hicimos una serie de comida en todo el país, visitamos todas las provincias, y a mí, en lo personal, me resulta súper interesante pensar que lo que alguien come o conoce en Costa Rica dice mucho de quién es. En Costa Rica, las cantinas o las sodas son emblemáticas de todos los pueblos del país. Así es. Entonces, tenemos una pregunta que es, en una cantina o en una soda, ¿cuál es su boca de preferencia, y a dónde se la comería, a dónde se la tira? Bueno, en una soda, a mí me gusta mucho siempre el desayuno del gallo pinto, ¿verdad? Para mí es infaltable siempre que pueda, ¿verdad? Cuando no da tiempo, pues básicamente la tacita de café con un pedacito de pan y vámonos, ¿verdad? Pero en la soda no acostumbro visitar cantinas, ¿verdad? Entonces no tengo una boca predilecta, pero en las sodas es el pinto con huevo, café negro, y siempre el jugo de naranja después del café negro. Y pues ya si se trata de almuerzo, sí, en eso sí soy muy variado. El que es casado puede ser con pollo, puede ser con carne en salsa, puede ser con cualquiera, sí. Interesante pregunta, nunca me la habían hecho. Don Fabricio, gracias por este espacio compartiendo con nosotros. Queríamos
quería plantearle, bueno, tomando en cuenta que en las elecciones anteriores usted obtuvo un 39% de los votos versus un histórico 60% de los votos que obtuvo Carlos Alvarado en segunda ronda, y que estas elecciones, bueno, sabemos que generaron mucha división en la población, incluso dentro de su mismo partido, disculpe. La pregunta sería, ¿cómo planea legislar a esas personas que no comparten sus ideales bajo un mandato de Nueva República, el cual, según su plan de gobierno, dice estar fundado, y aquí cito, los principios republicanos de tradición judio-cristiana occidental? Sí, y que dicho sea de paso, son los principios de la mayoría de los costarricenses, considero yo, y así lo dicen incluso encuestas que se han realizado. Mire, pero más allá de eso, yo creo que es importante, y a propósito de lo que usted menciona, para nosotros ha sido muy importante en esta campaña, y si han visto mis entrevistas como me lo plantearon ahora fuera de cámaras, creo que tienen claro que nuestra posición en esta campaña política va en la línea de unir y no dividir. Va en la línea de incluso señalar a aquellos que pongan temas sobre la mesa que son polarizantes y que ponen a la gente a pelear. ¿Por qué? Porque en efecto en las elecciones pasadas la situación fue bien complicada, bien tensa, hubo división, hubo peleas, hubo temas que polarizaron, que dicho sea de paso fueron temas que puso sobre la mesa el PAC, no los pusimos nosotros con el tema de la opinión consultiva. Pero no voy a discutir sobre eso porque esa no es mi prioridad en este momento. Lo que quería decirles es que precisamente esa situación nos llevó a un gobierno que nos tiene en una situación económica difícil, lamentable, donde ha habido más impuestos, donde ha habido cierre de negocios, y por eso en este momento, y en cualquier encuesta también, en cualquier encuesta que se realiza donde le preguntan a los costarricenses cuál es el tema que más les preocupa, pues normalmente el desempleo es el primero de esos temas. Entonces, nuestro enfoque definitivamente para estas elecciones, y cada vez que alguien me sale con algún tema así, yo les digo, enfoquémonos en el tema de empleo y tratemos de generar soluciones para empleo que al final van a beneficiar a todos, a los que están de un lado de la historia, a los que están del otro. El tema de las elecciones pasadas debe quedar en el pasado y tenemos que mirar hacia el futuro, y eso es lo que queremos nosotros. Queremos unir pensando en lo que, como decía un amigo una vez, en lo que nos chima el zapato a todos, y en lo que nos chima el zapato a todos es en el tema del desempleo. Más allá de la posición que usted tenga en temas polémicos, el tema del desempleo en este momento es prioridad, y nosotros le hemos dado esa prioridad en nuestro trabajo en los últimos meses, en nuestro trabajo a través de los diputados que hoy por hoy representan a Nueva República en la Asamblea Legislativa, y también en lo que tiene que ver con la campaña política y los enfoques que le estamos dando a las diferentes entrevistas, conversatorios y demás. Pero sí tenemos claro que pues lo que se dio queda en el pasado. Hemos construido un movimiento que cada vez tiene más solidez. De hecho, 3 años tenemos de haber sido fundados como partido, y pues muchos nos consideran de las mejores opciones para gobernar, y por eso definitivamente nuestra posición siempre, ahora en campaña y siendo gobierno, va a ser acercar a los que tal vez no piensan como nosotros, como decía tu pregunta, a los que tal vez nos adversan o nos van a adversar o nos adversaron en el pasado, para construir juntos en los temas que más urge resolver, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con conectividad y demás. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que el sentimiento de, según las encuestas actuales y lo que hemos venido analizando, el desempleo y la economía es la prioridad número 1 para la población costarricense en estas elecciones, lo cual en el 2018 se presentaron varias preguntas sobre el equipo económico de Fariso Alvarado, quién está en su equipo, y durante recientes entrevistas usted ha dicho que está conformado de muchas más personas. Obviamente la elección pasada se notó una improvisación porque no se esperaban haber llegado ahí, que ya lo han hecho claro en muchas entrevistas. Claro, lo cual me lleva a que esta semana, hablando del tema económico, surgieron algunas dudas del plan de gobierno de Nueva República, y pensamos que tal vez sería interesante se las pudieran aclarar. Esta nota que vimos esta semana dice que en el plan de Nueva República ustedes dicen que para pagar la deuda interna se promoverá una ley del Banco Central que le pasa al Ministerio de Hacienda el dinero que las entidades financieras pagan por su participación, y aquí no me quiero equivocar porque no soy economista, en el mercado, al cambiario costarricense, en el cual equivale al 25% de la comisión cobrada a quienes transan esa moneda extranjera. Ahí ustedes citan a su asesor económico, Juan Manuel Tirado. Así es. El cual él asegura que esto es posible. A pesar de esto, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, el ex jerarca del Banco de Costa Rica, Rodrigo Bolaños, y el economista Alberto Franco, aseguran que esto no es posible. De hecho, que Rodrigo Bolaños tuvo una cita bastante complicada al decir que el que diga eso, esta propuesta, no puede decir que es un economista, o no entiende, o se está haciendo el tonto. Aquí
mi pregunta es, ¿estos son serias discrepancias entre el presidente del Banco Central y el asesor principal de economía de Fabricio? Sí, y discrepancias siempre habrá. Mira que eso a nosotros no nos preocupa tanto y nos llama la atención, de hecho, que el enfoque en este caso de La Nación, que fue el que sacó este reportaje, pues siempre, normalmente, y eso pasa con ese diario desde hace mucho tiempo, es buscar el pelo en la sopa y buscar las propuestas que a ellos no les parecen. De hecho, nos llamó la atención, por ejemplo, que en el foro no me acuerdo en cuál, porque he participado en varios, de la Asociación Bancaria, he participado en el foro de Cresex, en el foro de la Cámara de Industrias, en el foro de UCAEP, he participado en 5 o 6 foros. Digo, por aquello de que no vayan a salir con que, por algún debate, que no vayamos, no ustedes, sino la gente, que no vayamos a algún debate y van a decir que es que no vamos porque no queremos hablar. No he participado en la mayoría de los foros porque a la mayoría nos están invitando. Pero nos llama la atención que en ese foro donde estábamos hablando de propuestas, en el foro de la Cámara de Construcción fue, La Nación precisamente saca las propuestas de todos y la única que critican es la nuestra. Interesante, cuando en el mismo foro uno de los candidatos le hacen una pregunta y dice, no tengo la menor idea porque no he estudiado el tema, y de eso no dicen nada. Entonces eso dice mucho un poco del enfoque que algunos medios le dan hacia la candidatura de Fabricio Alvarado y algunos influencers o algunos políticos que le dan a la candidatura de este servidor, siempre tratando de encontrar, repito, el pelo en la sopa o tratando de buscar algo para criticar, cuando hay muchísimas cosas buenas en nuestro plan. Y bueno, ya que usted leyó la nota, yo le voy a leer el comunicado de prensa que nosotros sacamos a raíz de esa nota. Y precisamente lo que dice es que, lejos de lo señalado en una publicación de prensa, las propuestas incluidas en el Plan Esperanza no golpearán el bolsillo de los costarricenses ni llevarán al Banco Central a imprimir moneda sin ningún tipo de respaldo, ni mucho menos aumentar la inflación tal y como está sucediendo en este momento, según datos aportados por el mismo Banco Central a octubre anterior, al pasar del 2.1 al 2.5%. Las propuestas del equipo económico de Nueva República solo buscan la eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, obligar al Banco Central a realizar sus compras mediante el SICOP y no de forma directa, poner un techo a los salarios de esa institución, congelar el crecimiento de las plazas y sacar provecho a cada colón, porque todos son importantes. Actualmente el Banco Central cobra una comisión por cada transferencia de dinero que se realiza en el país. De esa manera reciben anualmente entre 50 millones de dólares y 100 millones de dólares que utilizan para sus gastos corrientes. La intención de Nueva República es que ese dinero se deposite en lo que será la cuenta única del Tesoro y que se utilice exclusivamente para pagar deuda. Entre otras cosas, el comunicado se los podemos pasar, pero básicamente las declaraciones de nuestro coordinador del equipo económico, don Juan Manuel Tirado, están también contempladas en este comunicado, que dice: consideramos que ya llegó el momento de discutir la posibilidad de que el Banco Central también haga un esfuerzo y contribuya con la sociedad, tal y como lo han venido haciendo los diferentes sectores, y que dejen de gastar y gastar a manos llenas como si se tratara de una isla que no debe rendirle cuentas a nadie. Los economistas consultados por el medio de comunicación básicamente están defendiendo el status quo y no al pueblo. No están dispuestos a analizar propuestas alternativas, no aceptan un uso eficiente de los ingresos del Banco Central sin antes realizar una evaluación más profunda. Entre otras cosas que les podemos, por supuesto, pasar para que ustedes lo lean completo. Sí, no, de hecho que sí lo leí y me parece interesante. De hecho que lo que me levanta es la pregunta de quién exactamente es Juan Manuel Tirado. Tratamos de investigar un poco sobre su perfil histórico, su educación y lo que sea, porque, bueno, aquí yo tengo, digamos, las hojas de vida del presidente del Banco Central, de Alberto Franco, de Rodrigo Bolaños, ¿verdad? No sé, como un observador terciario, no un economista, ¿verdad? Una persona simple, ¿verdad? Yo me puedo basar únicamente en los perfiles de las personas que me hablan a mí, ¿verdad? Sí. El presidente del Banco Central tiene un PhD de Oxford en Economía, un Máster de Essex en Economía Internacional. Son personas que uno estima por su experiencia, ¿verdad? Además, laboral. Rodrigo Cuero trabajó 12 años en la FMI, en fin. Aquí la pregunta, y no solamente sobre Juan Manuel Tirado, es sobre todo el equipo económico, porque Juan Manuel Tirado en las últimas entrevistas de la persona como que se apunta que es el líder, ¿verdad? Pero me resulta la pregunta de quiénes son esas personas, cuál es su experiencia y tal vez de dónde vienen, para aclarar eso. En los equipos en general hay personas del sector público que incluso nos han pedido no pues, revelar sus nombres aún, porque pues por mismas situaciones que se han dado en el pasado, pues no quieren ser expuestos al ataque, a la persecución y demás. Igual gente del sector privado que por lo menos en este momento tampoco o nos han pedido pues tampoco revelar sus nombres. Juan Manuel Tirado es un economista que tal vez no es un rockstar
como los que usted menciona, ni otros más que pues normalmente los partidos ponen ahí y que ya estuvieron en gobiernos pasados y que los resultados también ahí están en gobiernos pasados más allá de sus títulos. En el caso de Juan Manuel Tirado es un hombre que pues tiene una experiencia muy amplia y lo ha demostrado incluso para nosotros, no tanto para la gente. En realidad yo me siento satisfecho con lo que él ha mostrado, pues nos ha permitido incluso conocer mucho más allá de la política económica, sino que nos ha llevado a un nivel más macro, pues sus contactos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, como el mismo Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido reuniones con ellos propiciadas por la intervención de don Juan Manuel. Además ha sido en estos años el jefe de despacho de la oficina del diputado Jonathan Prendas, y creo que todos ustedes también tienen claro o deberían tener claro que Jonathan ha sido desde Nueva República el impulsor de varios proyectos de ley que tienen que ver con el tema económico. Por ejemplo, el tema de la instalación de los escáneres que el gobierno no ha querido poner, que le van a dejar al país por año 468 mil millones de colones en ataque a la evasión, que nos van a permitir atacar el narcotráfico, que nos ha dejado bastante en vergüenza los decomisos que ha habido fuera del país y especialmente en Europa, que han pasado por Costa Rica y que se han dado a raíz de la falta de instalación de escáneres en aduanas, en puertos, aeropuertos, y que ya deberían estar instalados desde el 2019, porque en el 2018 se estableció así en el plan fiscal y el gobierno no lo hizo. Precisamente nosotros, a raíz de la gestión de Juan Manuel como líder del despacho, Jonathan presenta el proyecto se aprueba y ahora sí el gobierno está obligado, ya estaba obligado, pero aún más con un proyecto de ley a instalarlos. Igual el proyecto de venta de activos del Estado, de activos ociosos, que le va a generar al país 60 mil millones de colones y en un año y 140 mil millones de colones en 4 años, vendiendo propiedades, terrenos, edificios, maquinaria, vehículos que están ociosos, que no se están utilizando en el gobierno. Y así una serie de proyectos que tienen que ver con reestructurar deuda, que tienen que ver con titularización de la exploración y aprovechamiento de recursos naturales, que han salido del equipo liderado por Juan Manuel Tirado. Yo, y les soy honesto, yo no estoy tan preocupado por el tema de los nombres, porque si yo salgo con un nombre que alguien no conoce, van a decir a uno es más conocido el fulano aquel del partido tal, que realmente no. Tal vez los nombres no y saldrán en su momento, porque yo tengo claro y creo que nuestra propuesta y lo que yo he venido diciendo en los foros y lo que ya está plasmado en el plan de gobierno demuestra que eso no lo puede hacer solo una persona, que hay un equipo detrás de todo. Ahí la pregunta era nada más, ¿qué del perfil académico, de experiencia laboral antes de entrar al despacho de Jonathan Prendas, que sí fue, ahora aparece como asesor legislativo de él, había llamado la atención? Pero si hay otros, del equipo económico que aparecerán más adelante, yo creo que resulta interesante. En su momento aparecerán y la gente puede estar tranquila y segura en ese sentido, que podremos y tendremos el tiempo en estos 3 meses que faltan de aquí a las elecciones de compartir con la gente los perfiles, de compartir con la gente los nombres. Creo que un primer indicio de lo que nosotros queremos hacer y del perfil de la gente que queremos llevar a gobierno y a la Asamblea Legislativa lo hemos dado precisamente a través de los candidatos a diputados que ya están electos y debidamente inscritos. Sí, claro, ¿no? Porque un presidente o un candidato a la presidencia puede decir mucho, pero si el equipo alrededor no es sustancioso, pues así es. Pues cuestionamientos de qué podrá realizar. Así es. Don Fabricio, volviendo de nuevo a la crisis de desempleo que estábamos hablando antes, ¿cuál sería su plan para combatir esta crisis en Costa Rica? Tenemos un plan, el plan de gobierno se llama Plan Esperanza. El plan 1414 dentro del Plan Esperanza contempla distintas acciones, 14 acciones específicas en los primeros 14 meses para luchar contra el desempleo y llevarlo a un 6%, según las mediciones que hemos hecho, a un 6% como máximo a finales de nuestro gobierno en el 2026. En las diferentes encuestas y en las diferentes mediciones que se han hecho, ubican el desempleo hoy en un 15 algo, de un 15 a un 17, no incluyen, siempre me he preguntado por qué no suman ahí, por qué no incluyen a los desalentados, que son los que ya se cansaron de buscar trabajo, que pueden rondar entre un 3 y un 5%, lo cual nos puede llevar perfectamente a un 20% de desempleo. Pero más allá de cómo lo recibamos, nuestra idea es trabajar arduamente para pues atacar el problema y acabar con ese lamentable mal que
pues al final, como repito, es la principal preocupación de los costarricenses. Si hablamos de la juventud, el porcentaje es muchísimo mayor, supera el 30%, y por supuesto para nosotros es un tema prioritario. A través de distintas acciones, hay que empezar por definir las condiciones que se necesitan para que la gente sea parte de la fuerza laboral de este país. Y voy a empezar por el lado de los emprendedores. Los emprendedores o las pequeñas y medianas empresas representan el 85% y quizá más. Hay parte del sector emprendedor que dice que anda por el 90% y del parque empresarial. Y ellos han vivido una situación en los últimos años donde no han tenido acceso a recursos, donde pagan más que cualquier otro a la Caja del Seguro Social, y por eso estamos tratando de atacar el problema desde varios flancos. El primero, ventanilla única digital, que los trámites para abrir una empresa, de hecho nosotros aparecemos en mediciones internacionales en el lugar 144, en mediciones del Banco Mundial, en el lugar 144 de países donde es más difícil abrir una empresa, abrir un negocio. Entonces, el Doing Business del Banco Mundial, en el lugar 144, quiere decir que hay 143 países donde es más fácil abrir un negocio o una empresa que en Costa Rica. Entonces, la ventanilla única digital precisamente lo que pretende es que los trámites ya no sean tan engorrosos como ir a una institución un día, que te manden a otra y que de esa otra te devuelvan otra vez porque faltó un papel o porque faltó un sello, sino que todo lo hagamos de manera digital en una ventanilla única donde el emprendedor pueda meter los papeles, pueda meter los documentos y el comprobante que le genera el sistema digital le permita abrir de forma inmediata. El gobierno tendría la obligación en 90 días de revisar la documentación y de buscar al emprendedor, de buscar el negocio, no para cerrarlo, sino para más bien ayudarle. Es pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. En un círculo vicioso donde la burocracia, donde el Estado es burocrático, a un círculo virtuoso donde el Estado es facilitador y donde el Estado ayuda a los emprendedores. ¿Cómo sería eso? Eso en primera instancia, ¿no? Como te digo, un sistema digital que pues obviamente va de la mano con un plan de conectividad que hemos llamado 100% fibra óptica y que incluye, por supuesto, todo el aparato estatal. Pero no nos podemos quedar solo con el tema de... consulta acá sobre la incorporación de una ventanilla digital única, porque si bien usted conoce hoy el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y la ventanilla de la ATV y la facturación electrónica y todo eso que se trató de implementar con toda la buena intención, diría yo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos una experiencia histórica de que cuando se trata de tramitar algo por medio del gobierno, tenemos experiencias increíblemente deplorables. O sea, hoy el sistema de facturación digital es terrible y tenemos que acudir a terciarios o compañías privadas que hacen ese servicio. Así es. ¿De qué manera o a quién están acudiendo ustedes para contemplar crear esta ventanilla única digital para que sea diferente a los procesos anteriores de digitación del gobierno? Sí, eso se está trabajando desde el equipo de Ciencia y Tecnología de Nueva República precisamente para generar las condiciones. Normalmente son a través de alianzas público-privadas para tratar de que pues sean sistemas que funcionen, sistemas que hayan sido probados antes de implementarlos, y por supuesto pues la idea es, ojalá pudiera ser decir yo que ya al primer mes de gobierno vamos a estar implementándolo, ¿no? Pero precisamente para eso son esos primeros 14 meses para pues pasar los espacios que se necesitan de prueba y de consolidación de los sistemas y demás. Pero bueno, en la era tecnológica, si funciona en otros países, puede funcionar en el nuestro. Entonces la idea sería considerar una alianza público-privada para hacer eso. Es parte de las opciones que tenemos, por supuesto que también ver los recursos que tenemos en Fonatel, los recursos que ya existen, que por ejemplo en Fonatel, si hablamos de conectividad, hay recursos suficientes para empezar a trabajar en este plan que hablamos de 100% fibra óptica. Pero ese es otro tema. Si me permiten seguir con el tema de los emprendedores y de la generación de empleo, nosotros también hemos presentado un proyecto, uno de los proyectos que se presentaron por parte de Nueva República y que ya avanzó comisión y que en cualquier momento llega al plenario, es el proyecto que va a permitir que los trabajadores independientes que hoy están pagando casi el doble de los asalariados, lleguen a pagar lo mismo, que se llegue a equiparar, que haga justicia o que se haga justicia en el cobro de lo que son las cargas sociales, lo cual evidentemente va a generar mejores condiciones para los emprendedores o para contratar más gente o para estar en mejores condiciones y no tener que cerrar sus negocios como se está dando actualmente, o incluso no acudir a la informalidad como también se ha dado por parte de más de 1 millón de personas según los cálculos, 1.200.000. Eso precisamente, si ese proyecto se llega a aprobar y los trabajadores independientes ya no van a pagar un 18, sino que van a pagar como todos los demás
un 9.5%. Eso nos va a permitir generar las condiciones, una de las condiciones para atraer a muchos de esos que hoy están en la informalidad, traerlos a la formalidad y traerlos a la posibilidad de entonces ya generar más ingresos, poder también generarle ingresos al Estado, pagar cargas sociales, lo que le generará ingresos a la caja y al sistema de pensiones, etcétera. Se está trabajando. Junto a eso, si me permite, nosotros también estamos planteando el bono PYME, que es un bono que sale de dinero que ya existe, que está en Banca para el Desarrollo, que no se ha usado, que son cerca de $700 millones, y que al darle un bono de 3 millones de colones por 3 meses a pymes y a PIMPAS, que son los emprendimientos agrícolas también, pues podemos generar una situación, una condición que les permita a ellos levantarse luego de un tiempo tan duro como el que pasaron en pandemia. Y más allá de las pymes y los pequeños emprendedores, ¿cuál sería la propuesta de generación de empleo para la gente que no puede emprender, digamos? Claro, por supuesto. Y bueno, en esa línea nosotros también estamos trabajando en una dirección muy agresiva de generación de empleo a través de la atracción de inversión extranjera. Lo que significa, por supuesto, antes generar las condiciones para que esa inversión extranjera venga al país. Les hablé del tema de la tramitología, eso es importantísimo y eso es una traba para que muchas empresas vengan al país. Les hablé del tema de la... también, o no les hablé, pero tengo que hablarles del tema de los costos de electricidad, costos de combustibles. En el marco jurídico de nuestro país existe la posibilidad de que el gobierno compre combustibles más baratos a través de lo que se llama el mercado de futuro. Y según los cálculos que hemos hecho con nuestros equipos, se podría rebajar el precio de los combustibles hasta 200 colones por litro si se utiliza el mercado de futuro en lugar del mercado de spot, sin tocar todavía el impuesto a los combustibles. Por ahí hemos escuchado que usted ha hablado también del Canal Verde Interoceánico. El Canal Verde Interoceánico es un proyecto que nosotros creemos que tiene que empezar a caminar, tiene que echarse a andar, luego de 30 años de estar dando vueltas. Es un proyecto que solo en la primera etapa generaría de 8,000 a 9,000 empleos directos. Eso normalmente multiplíquelo por 3 para definir los empleos indirectos. Y en general es un proyecto que... muy posiblemente, por los tiempos que se duran, muy posiblemente no le tocaría a Fabricio Alvarado cortar la cinta si lo iniciamos nosotros. Pero es un proyecto que va a generar condiciones para 9 cantones del país, 4 de los cuales están en los últimos 10 lugares de desarrollo económico, social y humano. Entonces estamos hablando de 60,000 empleos ya en su totalidad el proyecto. Estamos hablando de 2 megapuertos en Parismina, en Limón, en Siquirres y en Santa Elena, en la Cruz de Guanacaste, lo cual nos va a poner definitivamente en el mapa geopolítico mundial, va a permitir que vengan barcos que no pasan hoy por el Canal de Panamá y que va a permitir también este proyecto abrir rutas internacionales de comercio, lo cual también súmele a eso todo el desarrollo, toda la inversión que se va a dar de parte del extranjero, nuevas pymes también, aeropuertos en esas zonas. Estamos pensando en el futuro, no estamos pensando solo en 4 años de gobierno, ¿verdad? Ahorita que usted menciona el Canal de Panamá, ¿cómo podríamos competir con el Canal de Panamá, digamos, en ese sentido? A largo plazo, ¿cuál sería como la rentabilidad de este proyecto? Precisamente porque es un proyecto que va a permitir, por ejemplo, el Canal de Panamá permite barcos que cargan que tienen una capacidad de 12,000 TEUs aproximadamente, cuando con estos megapuertos estamos hablando de abrir el mercado a barcos que, repito, no pasan por el Canal de Panamá y que tienen una capacidad que duplica incluso esa, serían 24,000 TEUs. Recuerdo que incluso en algún momento, en alguna comisión legislativa, cuando alguien trataba de atacar el proyecto, no estaba en ese momento yo necesariamente, pero sí hemos estudiado el tema como para ver cuáles han sido las posiciones al respecto, y esta persona decía, es que no hay una ruta internacional. Pues ¿cómo va a haber una ruta si no existen los megapuertos, si no existe el Canal Verde? Precisamente con la puesta en marcha de la construcción del Canal Verde Interoceánico, que además de los megapuertos incluye la carretera de 315 kilómetros de 10 carriles, la vía férrea también para que se dé el transporte de las mercancías, eso va a permitir que en 12 horas se descarguen los barcos, que en 3 horas se pase de lado a lado y que en otras 12 horas se vuelvan a cargar, lo cual va a ser definitivamente un atractivo muy fuerte y muy importante para el comercio internacional. Entonces yo creo que vamos a competir y vamos a competir de sobra con el Canal de Panamá, porque generaríamos condiciones muy favorables para el traslado de mercancías, ¿verdad? Este proyecto se hablaba en cierto momento, CANSEC, quien fue el organismo promotor del proyecto, de un costo de $16,000 millones. En ese momento ellos hablaban de una propuesta público-privada. No sé si los valoramientos del proyecto han cambiado en el transcurso de estos 4 o 5 años que se han hecho, pero mi pregunta sería, ¿cómo financiaríamos esto
no hay muchos préstamos internacionales que quieran considerar a Costa Rica, viendo que estamos en cara de una deuda externa seriamente preocupante. Totalmente. Y más allá de eso, que hay una preocupación, siento yo, en Costa Rica, de estas concesiones viales que pueden aparecer viendo ciertos proyectos que nos han envuelto en años y años y años con compañías concesionarias que simplemente las carreteras se pagan una y otra vez. Cuando estamos hablando de un proyecto de 16,000 millones de dólares, ¿cómo asegura usted que podamos realizar este proyecto factiblemente? Sí, yo lo creo, y la línea de nuestro trabajo es alianza público-privada, inversión privada en su totalidad, porque como usted bien dice, como ustedes bien dicen, el país no está realmente para endeudarse más. Nosotros, nuestra posición ha sido no más deuda y no más impuestos. La posición de Nueva República en esta Asamblea Legislativa ha sido esa, y nosotros creemos que precisamente las alianzas público-privadas bien hechas, donde en los trámites quede huella absolutamente de todo para evitar casos como los que también nos han golpeado en temas de corrupción. Para eso es importante la digitalización de los procesos, no solo la simplificación, sino también la digitalización de los trámites. Y por supuesto, la inversión privada, que estoy seguro habrá muchas interesadas en ser parte de un proyecto como este, por lo que generará. Y como repito, con una transparencia en la tramitología vamos a permitirle al país no solo desarrollarse, no solo generar a través de esta inversión, que va a ser inversión privada, que por supuesto va a tener que obtener sus réditos de esa inversión, pero que también le va a generar al país en muchas áreas. Si hablamos, por ejemplo, de lo que le puede generar el Canal Verde Interoceánico a cantones como Upala, a cantones como Los Chiles, que no pasa por Los Chiles, pero Los Chiles, por ejemplo, en una reunión que tuve este fin de semana, me hablaban que han hecho la Agencia de Desarrollo para la Zona Norte, para la región Huetar Norte del país, nos hablaba que solo en Los Chiles han descubierto 26 lugares de atractivo turístico que nadie conoce y que no se dan a conocer y no se han dado a conocer y están siendo desaprovechados. ¿Cuánto lograríamos para, y le puse solo ese ejemplo, para lugares donde el turismo es una actividad importante? El turismo perdió 225,000 empleos en la pandemia. El turismo es además, la actividad que democratiza más la distribución de los recursos, y bueno, eso ustedes deben conocerlo también. Y pues el turismo necesita ser reactivado también. ¿Y qué hemos planteado para el turismo? Préstamos para el turismo, no, porque no podemos endeudarnos más, en efecto. Lo que hemos planteado para el turismo es, además del tema del bono PYME, que como repito, 3 millones de colones por 3 meses para invertir en alquiler, pagos de alquiler, para invertir en pago de salarios, para invertir en materia prima, serían un empujón fuertísimo para los emprendedores de turismo. Perdón, para terminar este detalle. Sí, sobre los turistas. Y también le hemos planteado a la Bolsa Nacional de Valores una herramienta, precisamente nuestro coordinador Juan Manuel Tirado planteó una herramienta que se llama fondos de capital de riesgo, que es precisamente inversionistas, valga la redundancia, invirtiendo en proyectos turísticos, y casualmente no puedo asegurar que fuera a causa de nuestro planteamiento en el foro, en el foro que estuve en la bolsa, pero una semana y media después, 2 empresas estaban inscribiéndose para fondos de capital de riesgo para turismo. Eso va a reactivar la economía también. El turismo en el Canal Verde Interoceánico serían... ¿quiénes? ¿Los trabajadores que van de camino de costa a costa? ¿O sería una ruta que se utilizaría para... O sea, ¿cómo fomentaría? Porque entiendo que es una ruta económica de transporte, me parece súper bien pero planteado. además se está planteando la construcción de 2 aeropuertos. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, San Carlos. San Carlos es un lugar turístico por excelencia, y San Carlos es una de las partes por donde pasa también el Canal Verde Interoceánico. Y bueno, a ver, lo que quiero decir es que aunque sea una ruta comercial, nos abre un espectro para muchas cosas más. Es decir, el Canal de Panamá es un canal al que va mucho turista, al que van muchísimos turistas a conocer el canal, a conocer las bondades del canal, y alrededor del canal se han construido atractivos que pues también son visitados por muchísimos turistas nacionales y extranjeros. Entonces yo no estoy, y tengo claridad de que no podemos cerrarnos a que si se habla de una ruta o se habla de un proyecto que tiene que ver con comercio, no va a haber otras modalidades, no van a haber otras amenidades que le permitan al país pues recibir mucho más allá de lo que va a generar, que de por sí va a ser muchísimo dinero, pero lo entonces, que es el tema del proyecto, comercio a través del Canal Verde. Este Canal Verde Interoceánico entonces también incluye la construcción de 2 aeropuertos. Así es. Y usted mencionaba que también de un tren.
Una vía férrea, en efecto. Es que el transporte de la carga que va a venir a los 2 megapuertos, al de Parismina en Siquirres y al de Santa Elena en La Cruz, pues dependiendo de las características, dependiendo de la urgencia también del traslado, pues va a tener que darse a través de carretera, la modalidad de carretera, o a través también de vía férrea. Es decir, tiene ambas posibilidades. ¿Y cuál es el estimado del costo total de este proyecto, Fabricio? Sí, porque 16,000 millones eran la construcción vial, si no me equivoco. Pero luego de sumarle 2 puertos y 2 aeropuertos, ¿verdad? Porque actualmente ni siquiera estamos tratando de contemplar un aeropuerto en Limón, por ejemplo, uno, y no hemos y bueno, más, la renovación del aeropuerto de San Juan Santa María ha estado determinada por años. Entonces sí, resulta como un monto muy extraordinario. Bueno, para eso es precisamente que nosotros queremos declarar el primer día de nuestro gobierno el proyecto de interés público. ¿Por qué? Porque ha dado vueltas, porque se han hablado de distintos montos, y precisamente lo que va a acelerar la declaratoria de interés público son los estudios de prefactibilidad, los cuales van a definir precisamente los costos de cada una de las etapas. ¿Cómo se va a hacer? Por lo menos los estudios de prefactibilidad con inversión privada. Entonces, a partir de ahí es que sale lo demás, y repito, todo con los procesos de transparencia que se requieren, y todo para poder saber con claridad qué va a costar cada una de las etapas que se plantea: los megapuertos, la carretera, la vía férrea, los aeropuertos, absolutamente todo, tener una claridad de cuál es el monto. Lo que yo sí creo es que hay que echarlo a andar. Lo que yo sí creo es que no podemos seguir con la mentalidad de que, como es un proyecto tan grande y que solo la preingeniería dura 5 años, bueno, la preingeniería dura 5 años porque en este país todos los procesos son lentos. Si hacemos un cambio, precisamente ustedes lo mencionaban, en la misma situación de tramitología en el país, en los métodos, en los procesos, si simplificamos trámites, si digitalizamos trámites, estoy seguro que esos procesos se van a reducir. Y como repito, más allá de cortar la cinta, porque no nos interesa eso, lo que nos interesa es poner a caminar una política de Estado, no un plan de gobierno o no un plan de 4 años, sino una política que nos permita desarrollarnos. Hoy, en esos cantones donde hay tanta pobreza, están celebrando este proyecto, porque están deseando que lleguen opciones de empleo, porque no las tienen, porque los gobiernos se han olvidado de ellos. Es muy fácil, y para muchos es muy fácil hablar desde la comodidad de una silla, de un escritorio, de un aire acondicionado, pero aquella gente está viviendo realmente pobreza y están necesitando proyectos que les hagan volver a tener esperanza. Y ahora que usted toca tal vez el tema del turismo, ¿verdad? Y cómo esto podría ser beneficiado por eso. Hemos escuchado que usted ha hablado sobre la titularización de recursos naturales. Si nos puede hablar un poco sobre el tema y la propuesta. Particularmente porque hemos pensado y hemos hecho análisis de que resulta tal vez a veces un poco conflictivo pensar de que la imagen de Costa Rica ante el mundo hoy es una de un país verde, un país ecológico. Acabamos de recibir un premio internacional a raíz de esto. Viene un concierto empezando su gira acá. El príncipe de Inglaterra nos reconoce como lo mismo. Y de pronto a otro decimos, vamos a empezar a explorar recursos naturales. ¿No piensa usted que eso podría costarnos este valioso sector del turismo que usted mismo refleja que es una de las economías más importantes del país? Decirle a todas esas gentes que dependen de que los extranjeros vengan al país diciendo, yo voy para Costa Rica a recibir turismo ecológico, y ahora resulta que en ese mismo país estamos explotando oro y gas. Mire, le puedo hablar desde varios flancos de ese tema. A ver, yo no quisiera que vendamos la idea de que si decimos vamos a explorar recursos naturales es que nos vamos a volar todos los bosques y vamos a golpear a toda la naturaleza del país. Hay países como Noruega donde la experiencia ha sido positiva y donde se ha podido explorar y explotar recursos naturales siempre de la mano con la protección del medio ambiente. Tenemos un discurso de protección al medio ambiente, pero nuestros parques naturales están completamente abandonados. Y no lo digo yo, lo dice la misma gente que trabaja en SINAC y la misma gente con la que hemos conversado y que evidentemente nos dicen, no diga mi nombre, pero aquí básicamente hay un discurso hacia afuera y otro hacia adentro donde realmente no estamos protegiendo. Nuestra política ambiental va a ir en la línea de recuperar esos parques nacionales, de ponerlos en las condiciones en que realmente necesitan, de darle incluso dignidad a la gente que trabaja ahí y no ponerlos en casetas. Pero sobre la explotación sí, ya voy a entrar a ese tema. Pero básicamente lo que quiero es poner el panorama y poner la plataforma para decirles que la titularización, bueno, hay un proyecto presentado ya para la titularización de la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales, no necesariamente tiene que ir en sentido contrario de la protección del medio ambiente y dañar la imagen internacional. Pero en ese sentido. Si es imposible por las consecuencias ambientales que requiere ese tipo de proyectos. Si la exploración se hace
de manera planificada, de manera ordenada, y no como está sucediendo en Cruzitas. ¿Qué está pasando en Cruzitas? Cruzitas básicamente hay un montón, se está realizando la actividad y se está realizando sin control y sin ninguna intervención de parte del gobierno. Entonces un montón de plata se está yendo a otro país. Un montón de plata se está yendo a otro país que pues podría estar generando desarrollo para Costa Rica, podría estar generando, y vuelvo al punto que les mencionaba ahorita, habiendo tanta gente en pobreza, tanta gente necesitando de alguna manera ver una respuesta en la parte económica de su vida, y entonces yo creo que esa es una respuesta que nosotros debemos explorar. Es un proyecto de ley, al final en la Asamblea Legislativa pues la democracia y las democracias definirán qué se aprueba y qué no se aprueba, pero nosotros creemos desde el estudio que se ha hecho que esto puede generar incluso recursos para el país que nos permitan pagar el 20% de la deuda que hoy se tiene. Estamos hablando de 12,000 millones de dólares. Yo no creo que se pierda en turismo si nosotros hacemos el trabajo correcto y amarrado unas con otras instituciones para seguir vendiendo al país. Noruega, como repito, ha sido una experiencia positiva. En el caso de Belice incluso hay una experiencia singular con este tema, porque en Belice recibieron recursos para no explotar los recursos naturales. ¿De cuánto fue eso? No tengo el dato, pero básicamente sabemos que así fue y sabemos que existe esa posibilidad. Existe la posibilidad primero de explorar, saber qué tenemos, saber qué no tenemos, y entonces tomar la determinación de si se aprovecha o realmente, o más bien hasta incluso se reciben recursos para no hacerlo, como ha sucedido en otros países, como es el caso de Belice. Digamos, en ese mismo tema que usted está diciendo, usted está consciente que en promedio podría llevar hasta 10 años explorar y preparar estas áreas Así es. ¿Y cómo se daría continuidad luego de su gobierno, digamos, en caso de caer? Eso, pues por supuesto que tiene que ser blindado jurídicamente para que nosotros podamos, y eso no solo con ese proyecto, o sea, con todos los proyectos que nosotros estamos planteando desde una política de Estado, nosotros lo que queremos es, ojalá, dejarlos blindados. Por ejemplo, un canal verde interoceánico, si lo empezamos, no quisiéramos que venga otro gobierno. Sí, por eso es que el tema de las alianzas público-privadas son importantes, porque quedan compromisos también que se tienen que cumplir, ¿verdad? La pregunta, yo creo que aquí que genera tal vez más como ansiedad a la población que tal vez trabaja en turismo, es ese potencial costo, porque sí, está bien, podríamos generar, y no sé de dónde salen estos estudios, pero lo tomo a su palabra, que es un 20% de ingresos para la deuda a raíz de la explotación de recursos naturales. Pero ¿cuánto podría ser esa pérdida? Por algo que podría o no podría ser a 10 años, al tiempo que tome. Bueno, pero hoy mismo ya tenemos un proyecto nacional viable del turismo ecológico. O sea, hoy en Costa Rica miles de personas, cientos de miles de personas viven a raíz de esto. Así es. Y de hecho, yo les acabo de plantear que nuestro plan es reactivar el turismo a través de diferentes herramientas que generen recursos para el turismo. Porque se habla de un plan de turismo, pero cuando yo me reúno con las cámaras de turismo, lo primero que me dicen es que las acciones del gobierno están generando cancelaciones, están generando... Claro, pero aquí estamos hablando del gobierno de Fabricio Alvarado, no el actual. Por eso, o sea, no, lo que me lo están diciendo ahora. Entonces, básicamente, en un gobierno nuestro, nuestra intención siempre va a ser reactivar el turismo. Va a ser, por ejemplo, cuando hablamos del turismo chino, por ejemplo. El turismo chino nosotros lo hemos impulsado a través de la diputada Carmen Chang. Creemos que hay que impulsarlo con el 0,1% de los habitantes chinos que venga al país. 0,1% que vengan al país. Estamos hablando de 1.200.000 nuevos turistas. Pero ¿cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja, por supuesto, desde una política nacional del turismo que vaya más allá de lo que nosotros podamos hacer desde acá, sino que involucre, por ejemplo, a nuestros representantes diplomáticos en otros países para que pues promovamos no solamente lo que ya se conoce, sino, le ponía el ejemplo de los chiles, destinos turísticos que son muy poco visitados porque nadie los conoce. Entonces, yo creo firmemente, y agrego a esto, el Colegio de Geólogos también ya ha planteado, por ejemplo, su oposición al proyecto que impulsa el gobierno para prohibir del todo la exploración, porque al final nos está cerrando la posibilidad a darnos cuenta de muchos recursos que podrían generar riqueza para el país. Entonces, creo que en eso tenemos que ser más abiertos y entender que no necesariamente la posición de alguien que apruebe o que apoye la exploración de recursos naturales quiere decir que es que quiere destruir el medio ambiente. No somos enemigos del medio ambiente, ni mucho menos. Tenemos un equipo que está trabajando en el tema. El problema sería que la óptica internacional nos cambie y perdamos más a raíz de una cosa por la otra. Pero vos decías que... sí, no, que tal vez no es el hecho de que haya esta visión, sino que usted estaría dispuesto entonces a la posibilidad de perder ese turismo ambiental que ya tenemos
por esa usted lo está exploración planteando que no es mal viable. y usted lo está entendiendo mal y usted incluso lo está planteando de una forma que no es. O sea, no estoy diciendo que vamos a perder turistas. ¿Por qué vamos a perder turistas si lo hacemos correctamente, si lo hacemos de forma amigable y sostenible? Pero No tiene por qué ser. Es que usted ya está planteando, a ver, siempre hay posibilidades de todos. Hemos perdido, por ejemplo, con la decisión que tomó el gobierno, hace poco se perdieron 15% de cancelaciones, 1.600 millones de colones solo por las cancelaciones y por una decisión. Tal vez del gobierno de Fabricio. No, de acuerdo, no, es que usted me está planteando cosas que creen que van a pasar en nuestro gobierno por nuestras acciones y van en contraposición de lo que hoy, por ejemplo, nosotros estamos, digámoslo así, señalando de acciones que sí están golpeando al turismo. Entonces, yo, por el contrario, creo que desde nuestra óptica el turismo va a crecer. Vamos por supuesto, tener que explicarle a todos los que así lo requieran que nuestro plan no va en la línea de atacar el medio ambiente ni mucho menos, sino más bien de aprovechar recursos que están ahí, que están debajo de nuestros pies, mientras mucha gente se muere del hambre y que van a generar recursos para una mejor economía nacional, para el pago de la deuda y para también la mejor calidad de vida de muchos costarricenses. Con todas las aristas de que si están los recursos, de si no afecta el turismo, ¿verdad? Etcétera. Por supuesto, y lo vamos a tomar en cuenta. Ahí tal vez, hablando de trabajos en tecnología, resulta interesante la pregunta, porque hemos hablado un poco de la ventanilla digital única, un poco de esos proyectos. Específicamente en tecnología, ¿qué busca el gobierno de Fabricio Alvarado hacer? Bueno, yo creo que es importante entender que ya no estamos en la era análoga, estamos en la era digital y necesitamos llevar conectividad a todo el país. Hemos hecho los estudios para saber que con los recursos que hoy están en Fonatel, más con la subasta del espectro 5G, podríamos generar suficiente para llevar conectividad de fibra óptica a todo el país. Lo que se conoce como casa pasada, que todo el territorio nacional tenga la posibilidad de tener conectividad, buena conectividad. Las giras que he estado realizando en las últimas semanas me han permitido ver quizá más de cerca los problemas de conectividad, no solo por lo que vive uno con su teléfono, sino también lo que viven los mismos pobladores y le cuentan. La misma situación de la educación, de lo difícil que ha sido para nuestros estudiantes poder acceder a clases virtuales, poder acceder. Hoy por hoy, por ejemplo, Costa Rica tiene el reto de generar las condiciones para que los nómadas digitales, proyecto que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa, pues vengan al país y tengan las condiciones idóneas para trabajar en Costa Rica. Entonces, desde nuestro planteamiento, vamos a entrarle full a ese tema de la conectividad. Es para nosotros importantísimo porque además de todo lo que tiene que ver con educación, de que tengan las escuelas y colegios la conectividad, de que desde el punto de vista de la ayuda social, llevemos la ayuda social a otro nivel y también los que no pueden pagar por la fibra óptica o por la conectividad o por el internet, pues reciban esa ayuda de parte del gobierno. Y por supuesto lo que tiene que ver con generación de empleo a través de llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, lo que tiene que ver con que vengan empresas que tienen que ver directamente con ciencia y tecnología, y eso nos lleva ya propiamente a lo que tiene que ver ya no con la forma, sino con el fondo en la educación, y es la implementación de las STEM, del bilingüismo, de todo lo que hoy nos exige la cuarta revolución industrial. Debemos aplicar en temas de educación para generar el talento humano que necesitan esas empresas, no hoy, sino también en el futuro, incluso ocupaciones que hoy por hoy no existen, ¿verdad? Don Fabricio, en esa misma línea, ¿considera esto importante la utilización de la inteligencia artificial y de la automatización de labores en la economía costarricense? Mire, yo creo que puede haber una mezcla interesante entre ambas. Eso ya está en el mundo y eso ya se está dando en el mundo, pero también creo que siempre debemos pensar en las personas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un proyecto de CINDE que fue firmado por nuestro diputado Jonathan Prendas y por los diputados de Nueva República, que pues lo que trata es de llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, pero zonas francas que permitan emplear talento humano no necesariamente especializado. Es un proyecto que está trabajándose en la Asamblea Legislativa, que también tiene sus pros y sus contras, tiene más bien sus posiciones a favor y sus posiciones en contra, pero que básicamente lo que en este momento para nosotros es prioridad se cumple a través de un proyecto como este, y es generar empleo, y generar empleo en las costas, generar empleo en las zonas donde el desempleo no está en 20% como mencionaba ahora, sino que
que supera el 30 y hasta el 35%. Entonces, en nuestra línea de trabajo, sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la automatización, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, estamos en esta era, como le acabo de decir, no podemos quedarnos en lo análogo, tenemos que entrar a lo digital, pero tenemos que hacerlo en forma coordinada para que esto no genere pérdida de oportunidades, sobre todo para una generación que se ha venido preparando y que está lista y que además es una generación emprendedora, es una generación que tiene buenas ideas y que pues necesitamos darle las oportunidades también. Bueno, la inteligencia artificial definitivamente es algo muy importante, pero es un arma de doble filo porque, como bien sabemos, esto más bien también quitaría un montón de empleos. Lo que mencionaba, exactamente. 75 millones de empleos se van a perder para el 2025 por dicha automatización, según el informe de Future Jobs 2018 del Foro Económico Mundial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiaría usted con estos empleos? Y tal vez si me puede decir específicamente cuáles son estos empleos en las costas y en las zonas rurales que no llevan especialización. O sea, Por ejemplo, en Punta Arenas, nosotros estamos planteando, bueno, ustedes, o más bien, aquí la discusión se centró en el tema del Canal Verde Interoceánico, pero dentro del proyecto de infraestructura nacional que nosotros estamos planteando, siempre a través de alianzas público-privadas, estamos planteando, por ejemplo, la ampliación del puerto de Caldera. También estamos ampliando, o más bien estamos pensando en la construcción de un muelle astillero para la reparación de barcos, y eso nos generaría las condiciones, esto más el arreglo de la Ruta 27, que pues tenemos claridad que todavía tiene muchas cosas que resolver, va a generar las condiciones para que en Punta Arenas se construyan y se dé la creación también con alianza público-privada de 2 plantas atuneras, que pues por supuesto van a generar muchísimo empleo. Los emprendimientos que ya mencioné, las herramientas que estamos utilizando para generar recursos, por supuesto que hay que hacer cambios en los requisitos que pide Banca para el Desarrollo para que los agricultores y para que los emprendedores, especialmente en esas zonas donde se les piden garantías imposibles de cumplir porque ni siquiera han abierto su negocio, para que puedan abrir su negocio y para que estén en condiciones de trabajar. Y lo que mencionaba de la reactivación del turismo, que pues evidentemente estamos hablando de que el turismo requiere o talento no especializado o que se puede preparar en poco tiempo, que se puede capacitar en poco tiempo. Y el turismo en zonas como Guanacaste, Limón, Punta Arenas, en zona norte, les mencionaba el ejemplo de los Chiles, pero también en Upala, y bueno, ya conocemos el caso de San Carlos, hay atractivos muy, muy fuertes, igual que en la zona sur del país, donde hay playas hermosísimas y donde hay lugares que tampoco se están aprovechando. Esta reactivación del turismo dentro de nuestro plan de gobierno va a permitir muchísimo desempleo, porque además, como ya lo dije hace un rato, el turismo es la actividad que más democratiza los recursos en el país. Claro, hablando de la economía y de planes económicos que se han planteado en el último año, me interesaría hablar del cannabis porque ha sido un tema que en la Asamblea Legislativa presenta muchísimos promotores y algunos detractores. ¿Qué piensa usted sobre la comercialización del cáñamo, el cannabis medicinal legal y el cannabis recreacional bueno, legal? Fíjese que el cannabis medicinal, o aquí ya en Costa Rica existe esa posibilidad. Yo participé en la discusión en el periodo pasado cuando el proyecto se presentó. Había en aquel momento para nosotros claridad de que el proyecto que se había presentado, creo que fue un diputado del PAC en aquel momento, pretendía la creación de un Instituto Nacional del Cannabis. Era como, además de crear más otra institución, era básicamente como la creación de una república independiente del cannabis, así la catalogamos en aquel momento. En aquella investigación descubrimos que ya en Costa Rica existe la posibilidad de pues importar productos o de utilizar, que pues obviamente requieren de permisos del Ministerio de Salud. Entonces, un poco la insistencia con el tema nos ha pues llamado la atención. Nosotros lo que hemos querido, por lo menos desde la posición de Nueva República, que hemos sido opositores al proyecto, hemos sido en eso sí muy abiertos y muy sinceros, a lo que nos preocupa son los portillos que se pueden abrir para el famoso consumo recreacional, como le han llamado algunos, que para nosotros no es más que un portillo abierto para situaciones mucho más peligrosas. Yo fui periodista de Repretel y cubrí sucesos. Aquí nada más y conocí muchos casos. Un momento antes de entrar en eso, porque esos son, ¿verdad?, casos que usted ha encontrado, pero antes de entrar en eso, estamos hablando del proyecto 21388, que es la legalización de la producción del cáñamo y el cannabis para fines medicinales.
no tiene ningún portillo. Hay otro proyecto, el 22482, presentado por el PAC en abril de este año, que sí propone regular la producción. Así es. Pero el que se está considerando ahorita en la Asamblea Legislativa no tiene ningún portillo. ¿Usted está de acuerdo con ese? El proyecto yo no lo he estudiado a fondo como para saber si tiene o no. Si usted lo estudia, igual le tomo la palabra de que así es. Pero bueno, básicamente, como le repito, entendemos los motivos, las buenas intenciones que pueda estar generando este proyecto, pero desde nuestra parte no queremos que incluso exista la posibilidad de que en algún momento se abra algún portillo con alguna nueva reforma o con alguna posibilidad de otra reforma en el futuro. Ahí eso es interesante porque hablando sobre eso que puede ser una puerta, usted lo ha dicho en otras entrevistas, a la utilización de la droga recreacionalmente, que eso puede ser peligroso. Me interesaría saber, más allá de encuentros personales, con casos personales, ¿qué información verídica tiene usted de que la marihuana pueda llevar al consumo de drogas más fuertes? Porque, según toda la información del tema en Canadá, en Estados Unidos, en Uruguay, en Portugal, donde esos proyectos de ley se han aprobado, de hecho que el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos presentó un estudio en el 2008 en el que analizaron 23 estudios de investigación centrados en el consumo de cannabis y su vínculo con el uso posterior de drogas ilícitas. La conclusión a los que ellos llegaron, y aquí lo cito, es que la investigación y el análisis estadístico existente han producido resultados mixtos, por lo que no han brindado un apoyo científico claro para el consumo del cannabis, una puerta de entrada. Entonces ahí, a la insistencia de que no se haga por miedo al consumo de otras drogas, me gustaría saber qué estudios factibles, más allá de su experiencia personal con personas, hay sobre el tema. A ver, es que si le entiendo lo que usted me dice, resultados mixtos, quiere decir que pues en algunos casos no ha sido así y en otros sí. En la gran mayoría no, según bueno, los estudios. Yo no puedo tampoco dar credibilidad a eso porque yo no he visto el estudio, pero básicamente sí le puedo decir, con mucho gusto, claro, y será muy bueno para nosotros verlo, pero para nosotros sí está claro, y como le repito, quizá es muy fácil desde la computadora donde yo leo el estudio no tener esa sensibilidad de la familia que ha visto a un joven perderse en las drogas y que empezó con la marihuana. Claro, pero eso ¿verdad? Entonces, yo no menospreciaría eso, sinceramente. No, es que no es una anécdota. No es una anécdota, señor. Estamos hablando de familias destruidas, de gente muerta, de gente en la cárcel, de gente que se ha convertido en delincuente a raíz de ese ciclo, ¿verdad? Pero también estamos hablando como del cáñamo con fines industriales y no estamos hablando de la marihuana de sí, pero es que están en el mismo proyecto. No están en el mismo proyecto. El proyecto 21.388 propone la legalización de la producción del cáñamo y del cannabis para fines medicinales. Ahí el proyecto al que usted se refiere es el 22.482, el cual no se ha movido en la Asamblea. Sí, más allá de eso yo quería nada más. Bueno, cuando se mueva lo vamos a estudiar. Para eso tenemos a los diputados con sus respectivos despachos. Sí, porque también para que lo revisen, por supuesto. Porque a ver, si hablamos ya de fines industriales, pues por supuesto ya son otros criterios los que privan. Claro. Entonces, con fines industriales, el uso del cáñamo, usted sí lo aprobaría viendo que es una gran fuente económica y de empleabilidad, ¿verdad? Porque como lo hemos visto en estados como California, Colorado y en países como Canadá, Uruguay, ¿verdad? A ver, esa es una labor que hoy están haciendo los diputados que, pues por supuesto, en su momento, como usted dice, si no ha caminado, pues cuando camine veremos los pros y los contras. Los proyectos de ley no se pueden juzgar por cómo aparecen en un momento, porque en el camino aparecen muchos textos sustitutivos, aparecen mociones, entonces hay que ver cómo va a terminar el proyecto y cómo va a terminar el texto del proyecto. A mí sí me gustaría ver en algún momento de parte de ustedes una propuesta que otorgue como ciencia o que otorgue datos al respecto de los portillos y por qué se pondrían, porque si estamos usando posibles usos ilícitos de otras drogas como para oponernos a estos planes de ley, ¿verdad? Que nos basemos en eso y no en anécdotas. Con mucho gusto, y para eso tenemos, como repito, 16 equipos que están dispuestos a trabajar, dispuestos a aportar y dispuestos a generar una mejor situación para el país desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del empleo, por supuesto, y también, por supuesto, desde el punto de vista de la seguridad, que es un tema que no podemos dejar por fuera. Si la información se le presentara a considerar un plan de ley de marihuana recreacional, si la información se viese que no hay comprobación científica de que lleva a uso de otras drogas. Sí, mire, así como yo entiendo el punto de ustedes y entiendo a dónde quieren llegar, pero yo no me puedo comprometer a nada hasta que yo no vea los datos, hasta que no vea documentación y hasta que no estudiemos con claridad el tema. Y en ese sentido no me preocupa que se diga incluso que no lo hemos estudiado a fondo hasta el momento, porque en eso han estado los diputados, en eso están también algunos de nuestros equipos, y pues básicamente se hará en su momento y nosotros en este momento estamos enfocados, repito, en resolver temas de reactivación económica, en generar las condiciones y atraer los recursos al país para que desde un gobierno
gobierno de Nueva República no se impulsen nuevos impuestos, ni se aprueben ahora desde lo que podamos esforzarnos con la actual fracción de Nueva República. Y bueno, en eso estamos enfocados. Fabricio. Perdón, dale. Bueno, quería entrar al tema de un poco lo que habla su plan de gobierno, que usted hablaba de implementar y promover la abstinencia entre los estudiantes a través de programas de educación sexual y bueno, cito sus palabras, mitigar los factores de riesgo para embarazos no deseados, así como la hipersexualidad prematura, promiscuidad, falta de autocontrol, presión social y mediática, acceso fácil a la pornografía. Queríamos consultarle a qué se refiere con este párrafo. Mire, me refiero a que nuestros equipos han estudiado el tema de la educación sexual. Creemos que la educación sexual es importante, que es buena, que hay que atacar problemas serios que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, relaciones impropias. Yo fui uno de los firmantes de la ley de relaciones impropias, la 8406, que hoy, o 9406, que hoy está vigente, que pues como repito, fui uno de los proponentes junto con gente de otros partidos políticos también impulsados por la Fundación Pan y Amor. Y lo que se encontró básicamente es que existe una ausencia, incluso se hizo una medición, no tengo exactamente el dato, pero de cuántas menciones se hacen de cada palabra, pero la palabra abstinencia no existe. ¿Por qué no hablar también de eso? ¿Por qué no promover entre los jóvenes, que esa es una también manera de cuidarse desde el punto de vista sexual, sin demeritar las otras opciones de las que se habla, sin dejar de hablar de métodos anticonceptivos? Lo que pasa es que también el manejo que se ha dado en medios de comunicación y en detractores nuestros, que sabemos que los tenemos y un montón, y que sabemos que tenemos que enfrentarnos a ellos y a sus preguntas extrañas también un montón, pero básicamente creemos que también quienes pensamos o quienes piensan como padres de familia que esa es una opción, también tienen derecho a que sus hijos la reciban en el sistema educativo, ya que hay un plan de educación sexual. Entonces, creo que se ha manejado la información de manera, lamentablemente, de manera malintencionada, como queriendo decir que nosotros vamos a quitar todo lo demás y solo le vamos a hablar de abstinencia a los estudiantes, y eso no es así. También se está usando la información para tratar de polarizar otra vez y para tratar de ponernos en temas que van a desviar la atención y que van a decirle a la gente que nosotros no tenemos propuestas en el tema económico, en el tema turismo, en el tema seguridad, cuando sí las tenemos. No, con eso empezamos la conversación. ¿Y eso tendría que ver algo con el Ministerio de la Familia, tal vez? Porque no sé si... Pues mire, el Ministerio de la Familia es una propuesta para que las políticas sociales estén ordenadas. Creo que todos tenemos claro las diferentes formas en que se maneja la política social de ayuda, y yo creo que se pueden ordenar a través de un Ministerio de la Familia que ordene, que incluso desde la digitalización de los procesos tenga claridad a quién se le están dando los bonos de vivienda, si de verdad hay gente que necesita un bono de vivienda, a quién se le están dando la ayuda del IMAS, y tener claridad si esta gente que le está dando una ayuda, o el IMAS que le está dando una ayuda a una familia, esta misma familia no esté recibiendo otra que necesariamente no necesite, que necesariamente no requiera, y que pues pueda estársele dando otra familia. Entonces es un poco también para ordenar esa parte. O sea, ahí estamos hablando del PANI, del INAMU, estamos hablando de la defensa del adulto mayor y de todas las poblaciones enfocadas en un solo ministerio. Hablando de las preguntas, ¿verdad? Muchas veces necesarias, pertinentes, de detractores, de gente que quiere cuestionarle, ¿verdad? Un montón de cosas. Y de la controversia, ¿verdad?, que ha generado en las elecciones pasadas. Yo quería preguntarle a usted, don Fabricio, si usted al llegar a su gobierno, usted trataría de quitar ciertas leyes, digamos, y acuerdos que ya se han logrado, como el matrimonio igualitario, que sabemos que su partido estuvo en contra de eso, la fertilización in vitro, la pastilla del día después. Creo que es una pregunta, ¿verdad?, muy pertinente y muy válida por la posición histórica. Nosotros tenemos equipos trabajando en la revisión de decretos, y yo no me enfocaría solo en ese tema, porque yo les apuesto lo que sea a que la respuesta que yo dé en ese tema va a ser la que se va a hacer viral en todos los medios de comunicación, la que se va a hacer viral en redes sociales y la que nos va a poner a pelear otra vez. Y lo que menos necesita el país es ponernos a pelear. Cualquier respuesta que yo dé, no estoy diciendo que va en una dirección específica. Entonces yo creo que hoy todos deberíamos enfocarnos en lo que, repito, nos chima el zapato a todos.
Y los que están a favor del matrimonio LGTB y los que están en contra del matrimonio LGTB necesitan que se resuelva el tema del desempleo, necesitan que se resuelva el tema de la seguridad, donde hoy por hoy los homicidios por sicariato, donde hoy por hoy las guerras entre bandas de crimen organizado son cada vez más comunes en Costa Rica y donde cada vez nos parecemos más a países que antes decíamos esto no va a pasar nunca aquí, Colombia, México, etc. Entonces, yo lo que sí les puedo asegurar a todos absolutamente es que nuestra posición va a ser de generar mejor calidad de vida para todos y absolutamente para todos. No somos un peligro para ninguna población. No pretendemos llegar a quitarle derechos a ninguna población. No es nuestro enfoque porque realmente la manera en que se manejó ese tema en el pasado, y hablando de tu posición, de que hablemos del futuro y de un futuro gobierno de Fabricio Alvarado, mal haríamos en ponernos otra vez a pelear por un tema que al final nos dejó en manos de un gobierno que pues sí, ayudó a que eso sucediera, pero en lo demás nos tiene como nos tiene. Bueno, pero entonces acaba de decir que no le quitaría derechos que ya fueron adquiridos a ningún... No es nuestra posición, se está revisando desde el punto de vista jurídico todo, y yo lo dije a la República en algún momento, estamos revisando decretos para saber que desde el punto de vista jurídico no existe ninguna situación que se haya hecho de forma anómala, y no estoy hablando de estos temas, estoy hablando de muchos decretos que desde el punto de vista incluso de lo laboral, que desde el punto de vista de muchas áreas pues podrían haber generado. Pero de estos temas en específico, como usted dijo, no es que existe. Usted me llama la atención que usted menciona que es la respuesta que se volvería viral, pero es porque estamos hablando de temas de derechos humanos que poblaciones han luchado por años para llegar a tenerlos. Pero entonces por eso es importante. Si queremos hablar de derechos humanos, hablemos de indígenas, hablemos de personas con discapacidad, también, hablemos de adultos mayores. Todos van a tener una mejor calidad de vida. Todos van a decir qué buen gobierno tenemos. Eso es lo que a mí me interesa. Y en esa línea vamos a sentarnos con todos los sectores para conversar. Que yo creo que eso es lo más importante. Poder sentarnos con cada sector para dialogar y para generar soluciones para todos. Ajá, entonces como usted dijo, no le quitaría derechos humanos. No es nuestro plan, no es nuestro plan afectar a ninguna población. No es nuestro plan ir en contra de ninguna población, sino por el contrario, mejorar la calidad de vida y más bien que se sientan protegidos por un gobierno, no solo unos, no solo pequeños sectores o no solo algunas minorías, sino todas se sientan protegidas por nuestro gobierno. Muchas gracias, Fabricio. Aquí tenemos 3 cámaras, nada más es para que usted le diga a la cámara su propuesta para Costa Rica y qué le diría usted a estos votantes jóvenes sin intermisión nuestra, nada más directamente. Costa Rica necesita un cambio, eso es definitivo. Costa Rica necesita recuperar la esperanza. Los jóvenes del país que hoy son realmente quizá los más afectados en cuanto a temas como desempleo, en cuanto al abandono del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, sé que están necesitando respuestas y nuevas oportunidades. Y precisamente la política de Nueva República desde el Plan Esperanza es generar oportunidades para esa generación, oportunidades para esa juventud que necesita ayuda para ser promovida en el empleo, para ser promovida en la cultura, para ser promovida en el deporte. Tenemos talento de exportación en nuestro país, en la juventud, pero no estamos siendo promotores de ese talento de exportación. No estamos utilizando a nuestros representantes diplomáticos más que para participar en actividades protocolarias. No están siendo los representantes diplomáticos del país en otros países los promotores de los jóvenes artistas, de los jóvenes deportistas que hoy tenemos en todos los rincones del país y que con mucho esfuerzo están logrando pequeñas cosas y algunas cosas más grandes tal vez, pero sin el apoyo de nadie más. Nueva República será un gobierno que apoya a la juventud, que trabaje día y noche para generar condiciones de educación, de empleo, de promoción de sus talentos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Con Nueva República, yo estoy seguro que la esperanza ganará y la esperanza va a ganar también para los jóvenes en un gobierno de Nueva República. Por eso les pedimos su apoyo. Muchas gracias, don Fabricio. Gracias a ustedes. Y gracias a todos. Y a la orden. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Ok. Bueno, muchachos. Muchas gracias por haber visto esta entrevista en Apolítico. Recuerden que Apolítico es una plataforma de No Pasa Nada y la mejor forma de apoyar a No Pasa Nada y todos los proyectos de No Pasa Nada es por medio de patreon.com/NoPasaNadaOficial, ya que somos un medio independiente tratando de hacer las cosas diferentes. Nos vemos en la próxima.